Ahora vamos con las últimas noticias del misterio que Javier nos contará en el año 2019. No obstante, no os vais a deshacer de nosotros todavía. El próximo programa toca el 6 de enero y ahí estaremos. Bueno, vamos a ir dando paso a Javier a ver qué nos cuenta hoy. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal vas con los preparativos de la Navidad? Hola, muy buenas, Víctor. Pues nada, como todos los años, yo sabes que mi Navidad dura varios meses debido a la empresa en la que estoy, pero bueno, los preparativos los llevamos como siempre. Son unas fechas para celebrar y espero que todo esté correcto y bien en todos nuestros oyentes, claro que sí. Estoy seguro de que sí. Bueno, ¿y cuáles son esas últimas noticias que nos vas a contar el 2019? Pues sí, mira, vamos a hablar de que el 24 de noviembre se cumplieron 160 años del origen de las especies. Y vamos a comentar alguna peculiaridad, ¿no? Y algunos errores que todos solemos cometer, pero que luego realmente no son así cuando nos ponemos a hablar de dónde descendemos, por ejemplo, cuáles son las partes de nuestro cuerpo que tienen reminiscencias de una antigüedad y todo ese tipo de cosas. También vamos a hablar de los supuestos insectos, ¿no?, que se han encontrado en Marte. Ha habido un entomólogo que ha encontrado ciertas pruebas, por lo menos para él, ¿no?, de que en Marte podrían haber insectos y algún otro tipo de cosas, y vamos a comentarlo un poquito también. También vamos a hablar del azúcar encontrado en unos meteoritos que ya cayeron hace muchos años, por allá por el año 1969, si no recuerdo mal. Y hablamos de azúcar normal y corriente, azúcar que se puede encontrar hoy en día, digamos, los materiales, y que pudieron tener algo que ver en esa teoría de que la vida fue sembrada, ¿no?, desde fuera, desde el universo en la Tierra. También vamos a hablar de una lluvia de meteoritos un poco especial, que es la lluvia de meteoritos de unicornio, y que ya no volverá a suceder en el año 2049, y vamos a dar algún apunte sobre ello. También voy a hablar de tecnología en hospitales, que siempre te he comentado que cuando se hacen algunos descubrimientos o cierta tecnología se aplica en los hospitales para mejorar la vida, me gusta comentarlo, y vamos a hablar de un hito que se va a empezar a poner en marcha desde ahora mismo. Y por último voy a comentar sobre una exposición que se llama Mujeres Ingeniosas, y vamos a hablar de todas esas mujeres que, aunque no han sido reconocidas del todo, han sido muy importantes en la historia tecnológica de nuestro país y del mundo entero. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la primera noticia. Y es que hace aproximadamente un mes, el 24 de noviembre, se cumplió el aniversario de los 160 años del origen de las especies de Charles Darwin. ¿Qué nos cuentas de ello, Javier? Pues bien, yo creo que la pregunta exacta sería, ¿no?, ¿cuánto sabemos sobre la historia realmente de nuestra especie? Y sobre todo algo que un error que cometemos todos, que es decir, por ejemplo, que descendemos de los monos. Tenemos que saber que eso es un error, ¿no? Pues mira, lo que voy a contar un poquito es que, por ejemplo, los humanos modernos, ¿no?, nosotros, la especie Homo sapiens sapiens, realmente no evolucionó de los monos, sino que compartimos un ancestro común con ellos. Según explicó a BBC el paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro, es un error muy común pensar que nosotros descendemos de los monos. Y eso haría, ¿no?, por ejemplo, que mucha gente niegue esa teoría de la evolución basada en esto. Digamos que, para empezar, lo mejor sería afirmar que somos una especie más de este orden de los primates, ¿no? Este linaje de primates nuestros comenzaría su historia evolutiva alrededor de hace unos 7 millones de años. Y en ese tiempo, un ancestro común con los chimpancés divergió en dos linajes diferentes, seguramente por cuestiones climáticas. El linaje dio lugar a dos clases de chimpancés, ¿no?, que son los Pampaniscus y los Pantroglodites, que ellos se quedaron en el oeste de África. Y el linaje que a la postre, digamos, no dio lugar a la humanidad actual, evolucionó en el sur y en el este de África. Según comentó Bermúdez de Castro, que cuando hablamos de Bermúdez de Castro no es ningún cualquiera, ¿no? Bermúdez de Castro es el coordinador del programa de paleobiología del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de Burgos, y además es codirector del proyecto de investigación y excavaciones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que ya hemos comentado aquí alguna vez. Bermúdez de Castro también agregó, por ejemplo, que compartíamos alrededor del 99% de nuestros genes con la chimpancé. Pero esa diferencia, ¿no?, que es más o menos del 1,2%, es muy importante porque en esa diferencia hay entre 20.000 y 25.000 genes operativos. Otra curiosidad que te voy a contar, Víctor, es que, por ejemplo, se estima que ahora mismo puedo decirte, ¿no?, para, digamos, un titular de esta parte sería que más de la mitad de nuestro cuerpo realmente no es humano.
se estima que cerca de la mitad del cuerpo humano está compuesto por células humanas. Bien, pero el resto sería una mezcla de bacterias, virus, incluso hongos, que componen lo que se conoce como el microbioma. Ese microbioma es tan peculiar en cada uno de nosotros que es como si fuera una huella digital. Influiría, ¿no?, en una gran variedad de funciones que van desde la digestión de cada uno al sistema inmunológico. Para hablar de datos en concreto y citando a la BBC otra vez, ¿no?, el profesor Rob Knight hizo un estudio de la Universidad de California de San Diego en el que las cifras eres un 43% humano según las estimaciones más recientes si contáramos todas las células. Así que pensando en términos genéticos, digamos que las cifras serían todavía incluso más sorprendentes. Microbiólogos de la Escuela de Medicina de Harvard y del Centro de Joslin de Diabetes analizaron el ADN de unas 3.500 muestras de boca e intestinos. Los resultados del trabajo, que fueron publicados durante este año en una revista que se llama Cell Host and Microbe, indican que había alrededor de 46 millones de genes bacterianos, 24 millones en el microbioma de la boca y 22 millones en los intestinos. Y ya te digo que todo esto conforma como la huella digital de cada uno. También te puedo decir que, como todos sabemos, ¿no?, la evolución es un proceso que puede ser muy lento, y también te voy a decir que algunos de esos vestigios, ¿no?, unos de esos principios, pueden permanecer mucho tiempo, aunque después dejen ya de cumplir su función. Un ejemplo de ello es el apéndice que todos tenemos. Realmente parece que habría cumplido en nuestros antepasados una función relacionada con la digestión de la celulosa de las plantas. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el de las muelas del juicio, que anteriormente eran útiles para moler alimentos muy fibrosos y que hoy en día realmente lo único que hacen cuando se te remueven un poco es molestar. Otra cosa también que tenemos en común o que viene de estos ancestros, ¿no?, de estos vestigios evolutivos, es el coxis. El coxis es considerado, como ya has dicho, un vestigio evolutivo que en el pasado contribuía a mantener el equilibrio. El coxis sería el vestigio de una cola que en el caso de los embriones humanos sí que es verdad que aparece hasta el final de la 4ª semana del desarrollo para desaparecer en el inicio de la 8ª. También voy a decirte que cuando nos erizamos, ¿no?, cuando te da frío o te estás un poco estresado y te viene ese estrés, eso significa que nuestras fibras musculares, que son conocidas como arrector pili, se están contrayendo de forma involuntaria, lo que seguramente a todos nos provoca ese escalofrío, ¿no? Pues bien, hay que decir que si fuéramos un animal en un medio silvestre, que se te pusieran esos pelos de punta, podría ser útil, ya que estos pelos pueden atrapar más aire para retener el calor, o incluso, como pasa hoy en día con los gatos, que lo podemos ver cuando se bufan, ¿no?, esa frase de los gatos bufados, pues aparenta ser más grande de lo que eres, y así lo que hacías sería desanimar a tus depredadores. Pero entonces lo que tengo que decirte es que en el caso de los seres humanos, nuestro arrector pili, ¿no?, esas fibras musculares que se te erizan, no nos provee ninguno de estos beneficios. También voy a decirte que nuestra especie, la historia de nuestros orígenes, ¿no?, sí que es verdad que va cambiando constantemente a medida que vamos descubriendo nuevos fósiles. Pues nuestra especie, el Homo sapiens, surgió en África hace algo más de 200.000 años. Sí que es verdad que algunos investigadores piensan que ciertos fósiles encontrados en un yacimiento de Marruecos ya pertenecían a nuestra especie, y esos fósiles parece que tienen alrededor de unos 315.000 años de antigüedad. Pero para no entrar en este debate de cifras, ¿no?, sí que es verdad que no se conocen cambios importantes en el medio ambiente de África durante esta época en la cual hay esa disparidad de fechas, ¿no? Las glaciaciones sí que es verdad que afectaron al hemisferio norte y tuvieron cierta repercusión en el debilitamiento de la especie Homo neanderthalis. En África subsahariana y en el norte de África, el clima no experimentó estos cambios notables, así que realmente digamos que hoy en día a los científicos se les escapa saber por qué circunstancias se favorecieron que surgieran los primeros homínidos similares a nosotros en la mayor parte de su anatomía. Ciertos aspectos culturales, ¿no?, como el arte o el simbolismo, sí que es verdad que aún tardarían un cierto tiempo en consolidarse en esta especie, ¿no?, en este Homo sapiens.
pero desde el punto de vista de la anatomía, como ya te he comentado, los humanos africanos de hace 200.000 años serían prácticamente, según dice el estudio, indistinguibles de nosotros. En la actualidad se discute mucho sobre la posibilidad de que las expansiones fuera de África por parte del Homo sapiens fueran varias y sobre todo en dos lugares diferentes, el corredor levantino y el estrecho de Bab el Mandeb, que es en el Cuerno de África. Aunque sí que es verdad que no sería extraño que esto fuera así, los datos ahora mismo no son contradictorios en sí y no afectan al resultado final, que sería que somos la única especie de homínido en el planeta. Y por último voy a decirte que después de todo lo que hemos dicho y que de que aún seguimos adaptándonos al mundo que nos rodea, es que el ser humano todavía no ha dejado de evolucionar. Un ejemplo sería, por ejemplo, la rápida extensión en las últimas 100 generaciones en el Reino Unido del gen que es tolerancia al azúcar de la leche, a la lactosa. Pues bien, se estima que hace unos 11.000 años los humanos adultos no podían digerir la lactosa. A medida que los seres humanos en ciertas regiones comenzaron a depender de esa producción de leche para alimentarse, pues sus cuerpos se adaptaron a digerir este alimento que antes, en esa época, hace 11.000 años, solamente era tolerado por niños. En regiones de larga tradición de productos lácteos como en Europa, la población, por ejemplo, es una curiosidad, es mucho más tolerante a la lactosa que en Asia. E incluso la propia cultura, ¿no?, digamos, está influyendo de manera decisiva en nuestra evolución y cada vez parece que va a ser más importante esa influencia, y en el momento en el que la tecnología permita manipular sin riesgos el genoma humano, veremos otras cosas, ¿no? Los experimentos de los que hoy en día se tiene noticia, sí que es verdad que, aunque no sean muy éticos y realmente se asuman muchos riesgos, parece que con el paso de los años se van a poder realizar esas manipulaciones y, llegados a ese punto, el cambio evolutivo será extremadamente rápido y digno de ver. En la próxima noticia nos vas a hablar, Javier, de unos insectos que han aparecido en Marte. ¿De qué va esta noticia? ¿De qué trata? Pues sí, mira, sí que es verdad que la búsqueda de evidencia de vida microbiana en Marte, ¿no?, se está acelerando, incluso se está incluyendo ya en algunas misiones futuras que van a ir a Marte, ¿no? Van a ir expresamente solamente a esto. Sin embargo, según un científico, es posible que ya hayamos encontrado vida en Marte y que no se trate de microbios, sino de grandes insectos. Esto que acabo de decir es lo que ha anunciado el entomólogo William Romoser de la Universidad de Ohio, quien ha pasado años estudiando detenidamente las fotos publicadas por los rovers de Marte, y dice que muchas de ellas muestran estructuras sorprendentemente parecidas a insectos fosilizados en las rocas marcianas. Y aún así, esto no es todo, ¿no? Romoser también afirma haber notado insectos que parecen vivos y hasta algunas cosas que parecen serpientes. Esta evidencia, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, lo que sí que necesitaría ahora mismo es una buena justificación para investigar más a fondo, ¿vale? Pero lo traemos porque me ha parecido muy curioso. Sí que es verdad que toda su evidencia es fotográfica y detallada, y él la ha presentado en la reunión anual de la Sociedad Entomológica de América en San Luis. Sin embargo, estos hallazgos, como ya te he comentado, no han sido revisados por otros científicos. Así que, pese a la falta de esta revisión académica, Romoser está convencido de su hallazgo y afirma con seguridad, además, que ha habido y todavía hay vida en Marte. Existiría, según él, una aparente diversidad entre la fauna marciana tipo insecto, que muestra muchas características similares a los insectos terrestres que digamos que serían avanzados, ¿no? Se clasifican por grupos, ¿no? Y entonces, en ese grupo de insectos avanzados, que sería que presentan alas, flexión de alas, deslizamientos, incluso vuelos ágiles y elementos de patas estructuradas variadas. Las fotos de los rovers de Marte, particularmente el Curiosity, que es el único rover que todavía se mantiene activo tras la pérdida del Opportunity, se publican de manera libre para que todo investigador interesado las pueda inspeccionar. Pues estas fotografías muestran vistas detalladas de la superficie de Marte y ha permitido que diversos científicos, principalmente geólogos, estudiaran los accidentes y rocas que en ellas aparecen para tratar de comprender la historia geológica del planeta. Nos tenemos que meter en ese contexto para
para que Romoser afirme haber detectado esa evidencia de insectos. Como ya te he comentado, él ha visto en fotos, las detecta como caparazones, patas, alas, antenas, incluso cuerpos segmentados que parecen distintos de esas rocas que hay alrededor, ¿no? El entomólogo ha realizado un examen visual cuidadoso de cada foto, eligiendo las que muestran las formas más similares a los insectos. Los criterios incluyen una diferencia dramática de la roca circundante, o sea, de las rocas que hay alrededor. Sí que es verdad que las fotos, según él, parecen claras y simétricas, y estos restos óseos y agrupaciones de más de una forma, echándole un poco de imaginación, esto te lo digo yo de mi parte, sí que los podríamos ver, ¿vale? Aún así voy a decirte que, por ejemplo, que esta no es la primera vez. Después de todo el revuelo que esta noticia ha generado, todavía existe la posibilidad de que las cosas que ha identificado Romoser como insectos sean, pues, lo que parecen, ¿no? Simplemente rocas. Además, como ya te he comentado, no es la primera vez que anuncios así generan cierta sorpresa, ¿no?, en la comunidad científica y en el público en general. Y si no, solo me tengo que remitir a la famosa imagen del rostro de Marte, ¿no?, captado en una región llamada Cidonia, por allá por el año 1976, y que luego finalmente terminó siendo un efecto óptico causado por las sombras sobre la superficie irregular, ¿no?, del planeta rojo. Pero en Marte, Víctor, ha habido de todo. Ha estado el Bigfoot de Marte, la bala de cañón de Marte, la cuchara de Marte, la mujer guerrera de Marte, incluso el dios asirio de Marte. Y todos resultaron ser rocas con formas caprichosas, pero parece ser que al fin de cuentas eran rocas. La principal razón por la que estos avistamientos se dan es en parte por lo que todos conocemos por pareidolia, ¿no? Esto consiste en que nuestro cerebro trata siempre de darle un significado a todo lo que vemos, aunque lo que veamos no tenga ningún tipo de sentido. La pareidolia es la razón por la que observamos rostros o formas humanas en casi cualquier imagen de prácticamente cualquier cosa, ¿no?, como en el suelo o una mancha en la pared o en una nube, por ejemplo. Sí que es verdad que pese a todo esto de las pareidolias, Romoser aconseja mirar más de cerca las fotos que él ha identificado. Si ven cualquier imagen en sí misma no puede probar nada, sí que es verdad que él cree que el mosaico que ha descrito es convincente y por lo menos estudiable para todos los demás científicos. Él considera que la investigación que informa es replicativa y corroborativa, o sea que él cree que si otros entomólogos o otros científicos lo estudiaran podrían llegar a la misma conclusión que él, pero sí que es verdad que asegura que se necesitan mucho más estudio en este tipo de fotos. Así que vamos a esperar a ver cuando sus colegas científicos le den la razón o le den un palo. Estaremos aquí para contarlo también. En la siguiente noticia nos hablaste de que habían encontrado en unos meteoritos azúcar. ¿De qué habla esta noticia? Pues sí, mira, un equipo internacional de científicos ha detectado en meteoritos la presencia de azúcares bioesenciales y otros compuestos, ¿no?, biológicamente importantes que podrían dar pistas sobre el origen extraterrestre de estas sustancias, según hizo un comunicado de prensa difundido por la NASA. Los científicos han hallado en estos meteoritos ribosa y otros azúcares como arabinosa y silosa en 2 meteoritos diferentes, de acuerdo con la investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Los asteroides, objetos rocosos cercanos a la Tierra que orbitan alrededor del Sol, podrían ser los cuerpos padres de la mayoría de los meteoritos. Y la teoría sugiere que las reacciones químicas dentro de los asteroides pueden crear algunos de los elementos esenciales para la vida. De este modo, siempre que los supuestos teóricos, estén acertados, el bombardeo de meteoritos sobre el planeta hace millones de años pudo haber ayudado al origen de la vida. Otros componentes importantes de la vida que ya se encontraron en meteoritos anteriormente, incluyendo aminoácidos, o sea, los componentes de proteína, y nucleobases, o sea, componentes del ADN, por ejemplo, pero los azúcares han sido una pieza que faltaba entre los principales componentes de la vida. Esto que acabo de decir lo expresó Yoshihiro Furukawa de la Universidad de Tohoku en Sendai, Japón, que es el autor principal del estudio. La investigación proporciona la primera evidencia directa de esta ribosa, ¿no?, de este azúcar en el espacio y la llegada del azúcar a la Tierra. El azúcar extraterrestre pudo haber contribuido a la formación del ARN en la Tierra prebiótica, lo que posiblemente llevó
al origen de la vida. Este azúcar podría haber almacenado a la vez información y catalizado reacciones en la vida primitiva de la Tierra. Sí que es verdad que, según dicen los estudios, es notable que una molécula tan frágil como la ribosa pudiera ser detectada en un material tan antiguo. El equipo de Fukuoka estudió 3 meteoritos, pero principalmente el meteorito Murchison, de casi unos 100 kilos, que cayó en Victoria, en Australia, en 1969. Dado que la Tierra está inundada de vida, el equipo no ha descartado la posibilidad de que estos azúcares en los meteoritos simplemente provengan de la contaminación de la vida terrestre. Pero sí que es verdad que múltiples líneas de evidencia indican que esa hipótesis es poco probable, según ha explicado en su misma web la NASA, ¿vale? El fragmento del meteorito de Murchison, que había sido investigado en este estudio, ya fue analizado en busca de aminoácidos y se estableció que este fragmento de meteorito experimentaba una contaminación terrestre mínima, según aseguraba el estudio. Así que esto podría darle unas pocas de alas a esa teoría de la panspermia, ¿no?, de que la vida vino, digamos, sembrada desde el exterior. Este sería otro ingrediente más al que añadir y en el que todavía están trabajando para encontrar ese chispazo, ¿no?, esa reacción, y a la cual estaremos atentos para contarlo y traerlo aquí, claro que sí, Víctor. En la próxima noticia nos vas a hablar de una lluvia de meteoros llamado unicornio. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, de acuerdo a los científicos Peter Jeniskens del Centro de Investigaciones de Ames de la NASA y Scott Linden de la red Final Fireball, la lluvia de estrellas fugaces unicornio se ha dado siempre cada cierta cantidad de años y en este 2019 hemos sido testigos de este fenómeno. La particularidad de esta lluvia, según la publicación de Life Science, en estos meteoros se origina en el rastro de polvo de un cometa que tarda más de 200 años en darle la vuelta al Sol. Cuando estos fragmentos dejados por el cometa se acercan a la órbita de la Tierra, pueden crear una gran cantidad de meteoritos, según escribieron estos 2 científicos, como te he comentado, en el documento. Las distintas lluvias de meteoros llevan su nombre según la constelación de la cual se originan, así que esta fue bautizada como unicornio debido a la cercanía de la constelación Monoceros, que significa unicornio. Los 2 expertos han dicho que las condiciones del universo son las adecuadas para que durante 3 o 4 noches, me parece que fue del 21 al 23 de noviembre, pudiera caer esta lluvia atípica que se registró solo en 4 ocasiones durante los últimos 100 años. Realmente las fechas que tenemos son 1925, 1935, 1985 y 1995, en la cual se apreciaron gran cantidad de meteoros en muy pocos minutos. Por ejemplo, en los datos que tenemos de 1935, los científicos contaban más de 100 meteoros en tan solo 20 minutos, mientras que en 1985 se observaban 27 meteoros en tan solo 4 minutos. Esta lluvia de estrellas unicornio ha pasado y sí que es verdad que no sabemos lo que los científicos proyectaban, ¿no?, que era que se pudieran vislumbrar alrededor de entre 100 a más de 1000 meteoros durante toda la noche. Aún faltan los datos concretos, pero sí que es verdad que la explosión probablemente solo durara unos 15 minutos, entre unos 15 y unos 40, perdón. En ese lapso de tiempo es cuando ellos calculan que cayó la mayoría de meteoros. Estamos todavía esperando que llegue ese recuento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que todavía no ha llegado. Paralelo a este evento de meteoros, hay que recordarle a la gente que hasta el 30 de noviembre se mantenía la actividad de las Leónidas, que provenía de la constelación de Leo, que también es una lluvia de meteoros que estamos ya más acostumbrados a ver. Y como te he comentado al principio, cuando he enumerado la noticia, ya no la vamos a poder ver hasta el año 2043, esta lluvia de estrellas unicornio. Así que si la gente no ha tenido la oportunidad de verla, le digo que la busque por internet los vídeos, porque la verdad es que es muy interesante y muy bonito y digno de ver, porque ya te digo, hasta 2043 no vamos a tenerla otra vez con nosotros. Esperemos estar aquí para contarlo. En esta quinta noticia nos vas a hablar sobre la tecnología en hospitales. Ya nos has hablado anteriormente, como comentaste, sobre las tecnologías basadas en el 5G. En este caso, ¿de qué tipo de tecnologías hablamos, Javier? Pues mira, en este caso hablamos de que varios especialistas en distintas ramas de medicina e informática han desarrollado un nuevo sistema de alta tecnología y precisión
para hacer ciertas operaciones. De hecho, de la en concreto en la que vamos a hablar, pues para operar un cáncer de hígado, con esta nueva tecnología han reducido la operación de entre 4 y 5 horas a tan solo 1 hora. Este sistema lo que hace es proveer al personal de unos cascos de realidad virtual y una pantalla que reconstruye exactamente el órgano del paciente en 3 dimensiones. Una vez realizado el corte en dicho órgano, el personal médico utiliza una pantalla con una diana que se pondría de color verde cuando el instrumental estuviera bien colocado sobre el tumor. Pulsarían un botón y la máquina realiza de forma automática el corte con total precisión. Esta herramienta ha comenzado a probarse en animales y ya se le ha dado luz verde para utilizarla en humanos. De hecho, en Noruega ya se está construyendo una sala para este tipo de operaciones y en Suiza ya se han realizado varias operaciones usando esta tecnología con resultados satisfactorios. Aparte de reducir esas horas de operación, también te digo, por ejemplo, que el posoperatorio se reduce como mucho a 1 o 2 días debido a que la cirugía es mucho menos invasiva. Y de esta forma también se pierde la menor parte del órgano, lo que también mejora la calidad de vida del paciente. Según dijo el responsable del Grupo de Investigación de Informática Avanzada de la Universidad de Córdoba y el único representante de España implicado en el proyecto, Joaquín Olivares, vamos a estar muy pendientes de esto porque seguro vamos a aplicarlo a muchos tipos de operaciones y quién sabe a muchos tipos de cáncer. El centro universitario ha trabajado en el procesamiento de las imágenes médicas que permite recrear el órgano en 3D y todos sus vasos sanguíneos y todo. La verdad es que es un espectáculo. Este proyecto ha comenzado, por ejemplo, ya a trabajar en otro tipo de cáncer, que es el cáncer de páncreas, y como ya te he comentado, tiene mucho recorrido por delante. Como ya os he comentado y te he comentado, Víctor, al principio, cuando comenté lo de la tecnología 5G para operar a distancia, pues esta vez llevamos un poco más allá, ¿no? Ya no es tecnología 5G, ya es unas gafas y unos cascos de realidad virtual que te crean en una pantalla un órgano en 3 dimensiones, en la cual los médicos operan directamente en ese órgano en 3 dimensiones y la máquina lo hace perfecto y al milímetro en un órgano y un paciente de verdad. Todas estas noticias las vamos a traer porque me parece sobre todo muy esperanzador, ¿no? Para esos pacientes que tienen todo este tipo de enfermedades graves, y me parece que la tecnología, como ya lo comenté también, va a ayudarnos mucho en ese sentido. Así que cada vez que encuentre una noticia de estas, aunque sea breve como esta, voy a traértela. Con la sexta y última noticia nos vas a hablar de las mujeres ingeniosas. Me suena, Javier, que esto es una exposición, ¿no? Que hay aquí en Madrid, en España. Correcto. La labor de estas ingenieras, tecnólogas e inventoras se está mostrando al público en la exposición que hay en Madrid llamada Mujeres Ingeniosas, la ingeniería en femenino. Obviamente con el objetivo de dar visibilidad a sus logros a lo largo de la historia, derribar ciertos estereotipos de género muy marcados de la infancia y provocar las vocaciones de las niñas y de las adolescentes para la ciencia y la tecnología. Esta iniciativa rinde homenaje a numerosas mujeres que fueron pioneras en diferentes ámbitos de la ingeniería con la intención de que tengan el reconocimiento que merecen y para que dejen de estar infrarrespetadas en el mundo científico y tecnológico. La exposición fue inaugurada por el ministro en funciones de Ciencia e Innovación de Universidades, Pedro Duque, que había subrayado la importancia de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y de que las niñas y las jóvenes tengan también esos referentes femeninos en los que fijarse. El ministro subrayó la importancia de estimular estas vocaciones en edades tempranas, que se ha referido a la labor de muchas mujeres que realmente han cambiado la historia, pero que nunca han tenido el reconocimiento que merecieron por ello. El ministro ha señalado que aunque las mujeres son mayoría en las universidades españolas, que hay que decir que son un 55%, todavía son minoría en las carreras universitarias tecnológicas. Y cuando digo minoría, digo que son alrededor de un 25% en estas carreras. Y esto es achacado normalmente a la ausencia de referentes femeninos y a la asociación por parte de la sociedad de determinados trabajos con patrones masculinos, aunque no tenga que ser así. La comisaria de la muestra, Gloria Patricia Rodríguez, ha observado que solo el 25% de las matrículas en ingeniería corresponden a mujeres, pero sí que es verdad que ha subrayado que ese porcentaje es aún inferior en carreras relacionadas con la mecánica o con la informática.
Gloria Patricia Rodríguez, que es profesora en la Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, ha observado que durante los próximos años los mejores puestos de trabajo van a ser relacionados con estas nuevas tecnologías y ha incidido en la importancia de potenciar las vocaciones entre las niñas para evitar que en el futuro sea creciente esa brecha de género, ¿no? Y hablando ya entrando en materia de lo que son estas mujeres, esta exposición recopila la labor de algunas mujeres que se han convertido en referentes históricos, como por ejemplo la química polaco-estadounidense Stephanie Kwolek, que inventó el Kevlar, que es una fibra más resistente que el acero, cuyo uso se ha popularizado para la fabricación de neumáticos, de chalecos antibalas o uniformes de protección y seguridad. La austríaca Hedwig Eva Mary Kessler, que era más conocida como Heidi Lamar, ha pasado a la historia por las películas que protagonizó en Hollywood, ¿no? Incluso por haber inspirado el rostro de Blancanieves. Pero hay que decir que durante la Segunda Guerra Mundial inventó y patentó un sistema que permitía las comunicaciones inalámbricas de larga distancia que los enemigos no podían detectar, y que hay que decir que hoy es la base de tecnología Wi-Fi o Bluetooth, por ejemplo. Ella ocupa un lugar en la exposición como la física canadiense Donna Strickland, que es una de las 3 mujeres que ha logrado el Premio Nobel de Física desde que este se entrega por primera vez en el año 1901. O incluso podríamos hablar de Mildred Dresselhaus, o como también es la llamada, la reina de la ciencia del carbono, que era una activa defensora del papel de la mujer en la ciencia y la ingeniería, que organizó hace 50 años el primer foro de mujeres en Massachusetts, donde se convirtió en la primera catedrática de ingeniería eléctrica. Habiendo citado estos referentes históricos internacionales, la exposición también recopila además la labor de algunas científicas y tecnólogas españolas que se encuentran en plena vida laboral, como por ejemplo María Vallet, que es experta en biomateriales y que ha conseguido, entre otros logros, desarrollar biomateriales cerámicos inteligentes capaces de liberar de una manera controlada fármacos para luchar contra el cáncer, por ejemplo. También tenemos a la ingeniera aeroespacial María de Soria Santa Cruz, que trabaja en una de las misiones más ambiciosas de la NASA, que es el proyecto Psyche, que es el nombre de un asteroide que se sitúa entre Marte y Júpiter, cuyo estudio puede desvelar aspectos claves para comprender el sistema solar y la historia y la evolución del universo. Hay que decir también que la exposición pone en valor también el trabajo de la ingeniera industrial Elena García Armada, quien tras conocer a una niña tetrapléjica comenzó a desarrollar exoesqueletos biónicos que hoy en día ya permiten a personas con problemas de movilidad mantenerse de pie e incluso caminar. Y hoy en día dirige un grupo de investigación en el Centro de Automática y Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que esta exposición, que es Mujeres Ingeniosas, la ingeniería en femenino, está en Madrid, o ha estado en Madrid. Ahora mismo la fecha exacta no la tengo clara, pero lo que sí puedo decir es que va a visitar durante los próximos meses varias ciudades españolas, y es muy digna de ver, de observar y de ponernos al día y ver que las mujeres también hacen cosas muy, muy importantes, aunque realmente pase desapercibido, que no debería ser así. Bueno, pues todo aquel que quiera ver esta exposición o esté interesado en ir a verla, pues ya sabéis, miramos por internet y aprovechamos estas pequeñas vacaciones que vamos a tener a algunos, espero que muchos de vosotros, y podamos ir a ver este tipo de exposiciones que son muy ingeniosas y que habla de las mujeres, esas personas que nos dan la vida y que sin ese gran esfuerzo que hacen al dar a luz, no estaríamos aquí por ellas, seamos realistas. Así que Javier, muchas gracias por traernos estas noticias y solamente desearte que tengas una feliz Navidad, una feliz salida y entrada de año, y que hacemos un programa para el año que viene. ¿Qué te parece? Claro que sí, Víctor. Sabes que aunque el año acabe y empiece otro, vamos a seguir estando aquí. Yo también te las deseo a ti, a toda tu familia y a todos los oyentes, que pasen unas felices fiestas. Y nada, que ha pasado un año más, pero nosotros vamos a seguir aquí al pie del cañón y contando todo lo que venga, claro que sí. Feliz Navidad a ti y a todos. Igualmente, Javier, así que nos vemos para el año que viene. Un fuerte abrazo. Un abrazo.